Muchas gracias. Gracias por la oración, sobre todo porque has pedido que Dios hable a través de mí, que su palabra fluya a través de mí, porque me siento débil en esta mañana, un poco de tos, que quizá todo el mundo tiene en esos días, o casi todos. Hoy vamos a meditar en los pasajes más conocidos sobre la Navidad eh, en Mateo 1 y Lucas 1. Pero antes de leerlos, voy a decir algunas palabras de introducción, porque en el grupo que llevo los domingos por la tarde, hemos estado estudiando durante el mes de diciembre varios pasajes que tienen que ver con la Navidad. Ya hemos estudiado los Reyes Magos, y luego la semana pasada estudiamos los pastores y la apariencia de los ángeles a los pastores, que con humildad y con gran gozo llegaron a ver al niño, presentar sus regalos. Pero hoy vamos a ver José y María, ellos mismos. Y el tema que vamos a ver es quebrantamiento. Y mi mensaje hoy no es un mensaje de gran gozo, aunque al final, por supuesto que sí es, porque tiene que ver con la llegada del Mesías. Pero vamos a ver que, por lo menos para ellos, ha de haber sido un momento también muy difícil. Y os voy a explicar por qué. Um, pero primero un poco de fondo, un poco de background. El, el pueblo de Israel ha estado esperando el Mesías por siglos, siglos, siglos atrás. Hemos leído Isaías hoy a la mañana, él predicó, profetizó más o menos por el año 730 y algo. O sea, estamos hablando de una profecía que esperaba el Mesías desde 700 años antes. Pero ahora en Mateo y en Lucas, los pasajes que vamos a leer en un minuto, llegamos al nacimiento de Cristo. La promesa del Mesías está por cumplirse, por fin, por fin. O sea, la salvación de Dios está por explotar en el escenario. Y es preciso que acordemos que cuando llegó el Mesías, no se resolvieron todos los problemas de un día para el otro, para nada. Acordaos que Israel estaba viviendo bajo la opresión de los romanos, y los romanos no desaparecieron de un día para el otro. Entonces, no todos sus problemas fueron quitados. María y José seguían viviendo bajo la opresión romana, una situación política muy difícil, tal como Israel tiene hoy también, ¿no? Gaza y todo ese problema. E imagínate que vivieras, si fueras María o José, viviendo en Israel hoy día. Entonces, vemos a Dios llegando a tocar las vidas, la vida de esta pareja joven. La pareja no está quebrantada, la pareja está anticipando, ¿qué? Su boda. Un momento de mucha alegría. Querían formar una nueva familia, querían tener hijos, pero Dios llega a ellos con un mensaje aterrorizador, muy, muy fuerte, muy difícil. Y hace pedazos de sus planes, interrumpe sus planes, cambia el plan que ellos han de haber tenido para sus vidas. Entonces, para que entendamos lo que Dios está haciendo en sus vidas, José y María, quisiera que leamos en la Biblia el pasaje que hemos leído 1000 veces, pero quisiera que lo volvamos a considerar una vez más desde otro punto de vista. El impacto que tuvo el nacimiento del Mesías a María y a José. Vamos a abrir las Biblias a Lucas capítulo 1
Perdón. Sí, Lucas capítulo 1 y vamos a leer versículos 26 al 38. ¿Lo tenemos proyectado? Sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gracias. ¿Alguien me puede traer agua? Porque se me está secando la boca. No sé si hay una... A veces hay una botella de agua por aquí. Ya conozco vuestro sistema. Bueno, entonces vamos a considerar a María. Luego vamos a volver a leer otra porción en Mateo para hablar de José. Creo que es importante que no reaccionemos demasiado, que no sobrereaccionemos cuando leemos de María en la Biblia. Muchas gracias. Si vienes de trasfondo católica, tú sabes que María es casi al nivel de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Es más, en la Iglesia Católica la llaman la corredentora junto con Cristo. Nosotros no creemos eso, pero por otro lado, creo que nosotros como protestantes a veces minimizamos el papel de María. María es una persona muy importante en el plan de salvación de Dios, porque por medio de María vino el Mesías. Y aquí lo que hemos leído es que el ángel le llama bendita, que quiere decir muy favorecida. Entonces María es muy clave, muy importante en el plan de Dios. Vamos a considerar a María. Sobre todo vosotros, veo que la mayoría aquí son mujeres. Muchos de vosotros os habéis casado, y quiero que pensáis en el momento de tu casamiento, de tu boda, porque ese es el momento que encontramos a María en la Biblia. Es una jovencita judía y como todo judío en aquel entonces, anhelaba la redención de Israel. Sus padres seguramente le habían hablado del Mesías desde su niñez. Entonces, como toda persona en Israel, anhelaba que venía el Mesías para liberarles de los romanos.
Y además que Dios cumpliera con la promesa que Dios había hecho a Abraham y a David y a otras personas. Entonces, seguramente cuando quiera que ella viera los romanos en su pueblo, en Nazaret, por ejemplo, los soldados marchando por las calles, o los recaudadores de impuestos en las calles, que eran judíos pero trabajaban para los romanos, ha de haber pensado, Dios, ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene alguien para rescatarnos de esos romanos que nos opriman? Queremos un rey justo, queremos un rey que sigue la ley de Dios, en lugar de este emperador Herodes, que es un títere puesto por los romanos. Entonces, María seguramente tenía esos pensamientos, pero también tenía sus propios planes personales. ¿Por qué? Porque está preparándose para una boda. No solo una boda, una vida con José. Está pensando, ahora vamos a ser un poco creativos aquí. Os voy a decir cosas que no están en la Biblia, pero yo creo que lo que voy a decir no está fuera de la realidad. María anhelaba, estaba haciendo planes para su boda. Quería formar una nueva familia. Quería tener una casa. Quería, estar enamorado, porque está enamorado de José. Entonces tiene sus planes y quiere formar su hogar lleno de paz. Seguramente estaba ocupada en muchas de las mismas cosas de las cuales nosotros estamos ocupados en esos días. En su caso, una boda, en nuestro caso, la Navidad, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Regalos, vestidos, adornar la casa, reuniones con amigos y con la familia. O sea, todas las mismas actividades que nosotros estamos haciendo en esos días, ella lo estaba haciendo. Entonces está preparándose para un evento de mucho gozo, anhelando casarse con José. Y quizá nosotros, si nos ponemos en su lugar, podemos imaginar cómo ha de haber sido un momento muy difícil para ella cuando le llega un ángel. Porque este mensajero, que es lo que es un ángel, es un mensajero de Dios, le llega con un mensaje sorprendente que no esperaba para nada. Quizá podemos también hacer una aplicación. Nosotros a veces clamamos a Dios y decimos, oh Dios, muéstrame tu gloria, anhelo tu venida, tu segunda venida. Douglas nos ha animado 2 o 3 veces hoy en la mañana, o nos ha informado, nos ha exhortado a que Cristo vuelve por segunda vez. Nosotros también estamos todos esperando la segunda venida de Cristo, pero va a ser un momento también de juicio, un momento difícil. Y María quizá está diciendo, Dios, quiero que envíes tu Mesías, quiero que Él venga. Si solo Él viniera, estaríamos bien. Pero imagínate que Dios te llega, como llegó a María, y te dice, sí va a venir, y va a venir a través de ti. Ella estaba sufriendo bajo la opresión de los romanos, está anticipando su boda y Dios le llega y le dice, tengo otro plan. No es lo que tú esperabas. Es para bien al final, pero no te va a parecer como algo bonito y bueno en el principio. Bueno, no sé qué opinas. Si yo fuera María, yo le diría, no creo que yo le diría, qué bien, por fin llegaste Dios, tengo mi lista de problemillas que quiero que resuelvas. No, yo estaría aterrorizada. Y así es María. Entonces el ángel le llega y le dice,
afortunadamente le dice unas palabras para tranquilizarle al principio. Dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. En otras palabras, Dios te ama, María. Dios te ha escogido para algo maravilloso porque has hallado gracia delante de Él. Pero seguramente, ahora volvemos a nuestra creatividad, ¿no? Seguramente María decía, ¿me ha escogido a mí? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Soy una chica de quizá 15 años que vivía en un pueblo en medio de la nada, en un rincón del universo. No soy nadie. ¿Qué puedo hacer yo para Dios? Yo no tengo fuerza, no tengo mucha educación. Una niña que vivía en el campo. ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Estoy alucinando? ¿Es cierto que me ha aparecido un ángel? ¿O estoy escuchando voces? Pues el ángel le dice en versículo 31, vas a tener un hijo, el Mesías, por quien has orado desde hace muchos tiempos, muchos años, lo que te han enseñado tus padres. Ahora Él va a venir, pero va a venir a través de ti. Vas a ser el instrumento para la llegada del Mesías. Y María, versículo 34, dice, ¿cómo puede ser esto? No me he casado todavía. José y yo no nos vamos a casar por varios meses. ¿Me estás prediciendo el futuro de lo que va a pasar cuando nos casamos? ¿Será el hijo de José y el mío? Y el ángel contesta en versículo 35, no, María, José no tiene nada que ver en esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y Dios va a respirar nueva vida en tu vientre. Y tendrás este hijo de una manera milagrosa. Ahora, ¿tú crees? Ahora, utiliza tu imaginación. ¿Tú crees que María dijera en ese momento, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Me alegro mucho. Quiero estar embarazada y no casada. Siempre lo he deseado, siempre lo he anticipado. No creo. Ha de haber un momento de quebrantamiento, de dificultad, de planes, de esperanzas rotas, hecho pedazos. Y aún más aterrorizante, ella tiene que compartir esas noticias con José, con su madre, con sus amigas, con la población de su pueblo y además enfrentarse con el hecho de que en la ley judía se tiene que apedrear una persona que comete adulterio o inmoralidad. Es lo que le espera. Entonces, ¿qué hace? Le llega a su madre y le dice, mamá, estoy embarazada, pero no te preocupes, porque estoy embarazado de Dios. No creo que sean buenas noticias para su madre. Entonces, ese es el gozo que Dios anuncia a María. Ella está viviendo con todos sus sueños femeninos normales para casarse y Dios irrumpe en su vida. Pero, la Biblia dice que este joven, que es un modelo para nosotros, recibe el mensaje del ángel y aunque seguramente tenía muchas preguntas, muchas dudas, no sabía por qué le está pasando todo esto, inclina su cabeza y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué ejemplo, qué buen ejemplo. O sea, yo no entiendo por qué me está pasando, pero lo acepto, me someto. Ahora vamos a pasar a José.
Vamos a leer en Mateo, capítulo 1. So podemos buscarlo, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bueno, José ha de haber tenido los mismos sueños, mismos anhelos de María. Está viviendo bajo la opresión romana, pero José también tenía sueños, deseos mucho más cercanos. Su sueño era su mujer. Vamos a creer, no creo que sea difícil, que está enamorada. Está enamorada de María. La ve como una mujer perfecta para él. Está deseando honrarla, proveer para ella, defenderla, cuidarla, formar una familia con ella. Es algo increíble para él que Dios le ha dado a esta mujer, como pasa con toda persona que se enamora. Pero un buen día le llega María y le dice: José, tengo noticias, estoy embarazada. Pues de repente para José se derrumban todas sus expectativas, todos sus planes, todos sus deseos, todos sus anhelos, porque ya no puede, no debe y no puede casarse con esa chica. Leemos en versículo 19 que José era hombre justo, lo cual quiere decir que él seguía la ley judía, como todo buen judío en aquel entonces. Y él no puede aguantar, no puede aceptar, asimilar esas noticias. Entonces, siendo hombre justo, dice: no puedo casarme con ella. Pero por otro lado, ama a María. Entonces decide divorciarse de ella, porque en aquel entonces el estar como novios, el noviazgo era casi igual al estar casado. Entonces, cuando ella le dijo esta historia increíble, se preguntaba: ¿será posible que esta mujer, tan racional, tan pura, tan recta, tan buena, me ha engañado? ¿Se ha acostado con otro hombre? Me viene a mí con esta historia. ¿Será posible que me está diciendo la verdad? Y que Dios le haya visitado. Se preocupó por su seguridad. Entonces, sabiendo que posiblemente le van a apedrear, porque es lo que la ley mandaba, él no quiso que eso sucediera. Entonces, dice la Biblia que decidió divorciarse de ella secretamente, que es legítimo. Si lo leemos en el libro de Números, capítulo 5, podemos entender
el proceso que él siguió. Pero no quería escándalo, entonces no quería hacer algo público y lo hizo en secreto. Pero en ese momento, José también recibe una visita de un ángel, de un mensajero. Y el mensajero de Dios viene a él y le dice, Dios va a interrumpir tu vida también, José. Le dice, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que vas a tener es del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú, José, seas para él padre. No vas a ser el padre en carne, pero vas a ponerle su nombre Jesús. Salvación, el Señor salva, porque Él salvará a su gente de sus pecados. Entonces José se despierta de su sueño y con todas sus preguntas y todas sus dudas y todas sus incertidumbres, perplejidades, todo lo que todavía no está resuelta en su mente, se somete y obedece y toma a María por mujer. Ahora, esto es la historia de la primera Navidad. Como hemos ya dicho hoy en la mañana, la Navidad no es árboles, aunque tenemos un árbol muy alto en nuestra casa. No estoy en contra de los árboles de la Navidad, pero la primera Navidad era un momento de quebrantamiento en la vida de dos jóvenes. Y en un sentido, la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de salvación por medio del Salvador que murió en la cruz, empezó en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos van a burlarse de él, le van a acusar de ser hijo ilegítimo. Cuando los fariseos querían criticar a Jesús, decían, ¿no es este Jesús, hijo de María? En otras palabras, ¿dónde está el Padre? No tiene padre, es un bastardo. Pero aún así hay unas lecciones muy prácticas para nosotros y con eso quisiera terminar con 3 aplicaciones prácticas para nosotros. Primero, Dios está en medio de las pruebas. Si tú estás viviendo una prueba, un momento difícil, si estás viviendo una crisis, ayer hablé 2 horas con un amigo mío que está viviendo una crisis muy fuerte y yo afortunadamente había trabajado mucho en ese pasaje y yo podía asegurarle que Dios está en medio de su prueba. Pero a veces nosotros los cristianos presentamos la imagen de que si te vuelves cristiano, todo se resuelve, siempre vas a estar feliz, todo va a estar bien, gloria a Dios, lo cual es cierto en un sentido, porque Dios, celebramos su nacimiento, tenemos mucho que celebrar, pero Dios está con nosotros en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cuando decimos la palabra Emmanuel, estamos diciendo Dios con nosotros y eso no excluye las dificultades y los problemas. Entonces creo que debemos tener cuidado como cristianos, como creyentes, que no comunicamos la idea de que, recibe a Cristo como Señor y Salvador y todo se resuelve. Eso no es cierto. Y estamos siendo más auténticos como hijos de Dios, como seres humanos, si confesamos, estoy confiando en Dios en medio de mis problemas, en medio de mi crisis, en medio de los muchos problemas que tengo. No lo entiendo. No entiendo por qué Dios ha permitido que esto me suceda, pero ha sucedido. Mi hijo se ha ido de la casa, mi marido, mi mujer, no sé, podemos hacer una lista larga, ¿no?, de los problemas. Pero lo que quiero decir es que nosotros
podemos creer que Dios está con nosotros en medio de los problemas. Creo que fue Douglas que ha leído el pasaje donde dice que Dios envió a Jesús a los quebrantados de espíritu, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Vivimos en un mundo quebrantado. Nosotros estamos experimentando dificultades y nuestros amigos y familiares también. Pero Dios está con nosotros en medio de eso. Y cuando ponemos una cara feliz y decimos, bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien, quizás no estamos siendo 100% honestos. Tenemos que decir, yo estoy sufriendo, yo estoy con un problema, pero gracias a Dios estoy confiando en Él aún en medio de mis problemas. Las escrituras están repletas de ejemplos de personas como José y María. Ellos son solo un ejemplo, ¿no? Que aprendieron la realidad de la frase Dios con nosotros. Y cuando sufres una prueba, cuando pases por tiempos difíciles, la promesa de Dios es que Él no te abandonará. Esa es la promesa. Segundo, tenemos que aprender a escuchar y confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Pues ponte otra vez en el lugar de María. María, si solo se hubiera embarazado sin haber tenido el mensaje del ángel para explicárselo, no habría entendido. Habría protestado su inocencia y habría tenido que dudar de su propia sanidad, porque no habría tenido ninguna idea de lo que le estaba pasando físicamente. ¿Cómo puede ser que estoy embarazado cuando no he tenido relaciones con nadie? Pero Dios le habló por su palabra. Y lo mismo pasó con José. Si Dios no hubiera hablado su palabra a José, José, que amaba a María, que quería cuidar a María, no le habría creído a María cuando ella le llega y le dice, estoy embarazado. María le dice, estoy embarazado del Espíritu de Dios. No he sido infiel. Este hombre no le creyó a María hasta que Dios le hablara una palabra. Así que no, y eso es una aplicación, quizá no siempre es cierto, pero creo que es una enseñanza importante. No importa cuántas personas te predican por qué te están pasando alguna cosa. No importa si tu madre o tu padre o tus amigos te explican, yo sé por qué esto te está pasando. Hasta que tú te arrodilles delante de Dios y le preguntes a Dios y le ruegas a Dios, Dios, explícame, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esta crisis, probablemente no lo vas a entender. Porque muchas veces Dios tiene algo que enseñarnos acerca de nuestro carácter, o acerca de nuestras actitudes, o acerca de nuestros hechos, a través de una crisis, a través de un problema muy difícil. Y tú no sabes hasta que te pongas delante de Dios. Entonces, no vamos a entender que en medio de la prueba Dios está obrando, que Dios está con nosotros en medio de esa prueba, hasta que nos arrodillemos delante de Él y ante su palabra y meditemos en su palabra y nos demos cuenta que Dios sí me ama y me está llevando por un camino que yo no esperaba, como María y José, pero Dios no me ha abandonado. Y tercer lugar, tenemos que adoptar la postura de José y María ante la palabra de Dios, porque tenemos que arrodillarnos delante de Él con la actitud de María, hágase conmigo conforme a tu palabra, o sea, sumisión.
Yo no entiendo por qué, Dios. Yo no sé por qué has permitido que esas cosas me sucedan, pero confío en ti. Mi fe está depositada sobre la roca, que eres tú. No me tienes que explicar por qué me pasan cosas. A veces Dios no nos explica por qué nos suceden cosas. Pero lo que Él busca es que nosotros sigamos confiando en Él, depositando nuestra fe, nuestra confianza en Él, porque Él es bueno. Y todos quizá hemos escuchado esa frase, ¿no? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es la primera ley de las 4 leyes espirituales, si has leído ese panfleto. Es cierto que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero no quiere decir que es un plan fácil. Entonces, un plan maravilloso es que nos salva y nos perdona, pero de que va a haber problemas, eso, como he dicho al principio, ¿no? Dios no quitó todos los problemas de Israel. Pero dice la Biblia, como hemos leído en Isaías 7, Dios con nosotros, Emmanuel, no nos abandona. Y es porque Dios no nos abandonó en medio de nuestros problemas, sino que entró en nuestra vida por medio de este niño que nació a María y José, que podemos creer lo que dice Isaías también, que Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su lado, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es sufrimiento, pero es a través del sufrimiento de este niño que nosotros somos salvos. Entonces, para resumir, Dios está obrando en tu vida, en tu momento de crisis, en tus dificultades, no a pesar de la dificultad, no cuando esté resuelto, Dios va a empezar a trabajar, sino que en medio, Dios está contigo en medio de ese problema que tú estás viviendo. Lo que pide de nosotros es que nosotros le lleguemos y decimos, Dios, yo voy a seguir confiando en ti, creyendo en ti, sometiéndome a ti, aún en medio de lo que me está pasando. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la revelación que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor, que tú nos hablas por medio de esas personas tan sencillas como José y María. Te alabamos, Señor, porque podemos confiar en ti aún en medio de las dificultades. Entendemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para ser quebrantado, para que nosotros podamos tener vida. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a arrodillarnos delante de ti y preguntarte, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor, en esta crisis, en este momento difícil, en esas circunstancias que no entiendo? Y gracias, Señor, que nos has dejado la gran promesa que no nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.